Saludos, buenas tardes. Aquí tenemos esta charla improvisada después de hablar con varias personas, hablando de un tema que siempre estoy hablando, que es de la diversidad de la iglesia, de las muchas iglesias. En varias ocasiones he explicado lo que son las iglesias. Pues pensé que sería apropiado hablar un poco sobre la historia y la diversidad de nuestra iglesia católica romana. Para comenzar, en este día sábado 2 de mayo, la iglesia conmemora a Atanasio, un doctor de la iglesia que tuvo un lugar crucial en la defensa de la divinidad de Jesús en la época de la iglesia conciliar. Y por eso pues vamos encomendándonos a sus oraciones en este día que vamos a tratar un poco de ese tema. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues para hablar un poco de la historia de la iglesia, hay que primero ver qué es la iglesia. Cuando decimos en el credo de Nicea, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué es esa iglesia? Si nos vamos a la historia de la iglesia, según los apóstoles empezaron a evangelizar, Pablo evangeliza a los gentiles y otros muchos también considerados apóstoles, discípulos, Bernabé, entre ellos los dos evangelistas, Marcos, Lucas, otros del grupo de Jesús, estaba Barsabas, que era candidato para reemplazar a Judas junto con Matías, que no lo fue, y muchos otros expandieron por ahí a evangelizar, hablar de Jesús. Y aunque originalmente era un diálogo con el paganismo griego, no solo, una vez entraron en Asia, una vez fueron en Europa del Norte, fue un diálogo con diferentes culturas, con diferentes religiones. Y podemos decir que cuando se habla de inculturación, eso no es algo nuevo a la iglesia. Desde muy comienzos de la iglesia empezó a inculturarse. Podemos decir que está una santa católica y apostólica. Católica, que literalmente significa universal en griego, católicos. Pues los pilares de la iglesia, una santa apostólica. Una iglesia fundada en una fe en Cristo, una fe en un Dios trinitario, un Cristo que es considerado la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, un hombre, una persona con dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, verdadero Dios, verdadero hombre, según definido en el credo, Hijo de Dios, Dios Hijo, creemos en un Dios que es tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Una fe. Donde quiera que la iglesia llegó, quizás tomó su color, su cultura, pero era la fe de Jesús. Una adoración en la Eucaristía. Yo sé que después de la Reforma Protestante, las tradiciones cristianas occidentales no romanas, muchas dejaron, si no la mayoría, de pensar y aceptar no solamente los sacramentos, sino también la Eucaristía. Pero no se puede negar, especialmente si vamos a los escritos de los padres de la iglesia, que la iglesia universal estaba unificada en la única adoración a Dios por medio de la Eucaristía, acompañada de los otros sacramentos que hacían visiblemente y nos comunicaban esa gracia invisible de Dios. Y apostólica, un solo liderazgo. Todos los obispos pueden trazar, con mejor o menor historia, su episcopado a uno de los apóstoles, a uno de esos primeros discípulos de la iglesia, primeros líderes de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia que es una fe en Cristo, santa, santificados en la adoración a Dios por la Eucaristía y santificándose por los sacramentos.
y apostólica, unificada en el liderazgo apostólico, llegó a diferentes países, empezó a propagarse, se propagó por el Imperio Romano, llegó a la área de los bárbaros en el norte de Italia, en el norte de Europa, llegó a Asia Occidental, llegó al norte de África. Fuera del Imperio Romano, tú tienes que en el año 301 el Imperio de Armenia se convierte en el primer país que declara el cristianismo como religión, seguida prontamente por Etiopía, que también declara el cristianismo como su religión oficial en el año 333. También seguida por Georgia, también fuera del Imperio Romano, que declara el cristianismo como religión oficial en el 337. Tienes el Imperio Caldeo que evoluciona, todos los cambios que hubo en el área de Babilonia, de Irak. Se crea el Imperio Sasánida, que declara el cristianismo como religión oficial en el año 424. Y así el cristianismo llegó a los diferentes lugares, llegó a los países concretos, imperios, reinos, se convierte en los monarcas, el cristianismo se vuelve la religión oficial y empieza a coger sabor. En todos estos lugares, la iglesia empezó a encontrar diversidad en la liturgia. Hoy día, la iglesia universal, hay 6 ritos principales ordinarios. Nuestra iglesia tiene el rito romano, tienes el rito bizantino de los griegos, tienes el rito alejandrino de la iglesia copta en Egipto, de la iglesia etíope y eritrea, que le dieron su propio sabor. Tienes el rito de Antioquía con 2 sabores, un sabor occidental, tienes la iglesia siriaca, la iglesia maronita, y un sabor oriental, lo que eventualmente se hace la iglesia caldea. Tienes el rito armenio, que es un rito propio a esa iglesia que en el 301 fue la iglesia oficial y que poco a poco se desarrolló con su propio sabor. Tienes estos ritos que fueron evolucionando, ¿no? Pues la liturgia, cómo tú adorabas a Dios, cómo tú comunicabas los sacramentos. Cada una de estas iglesias locales empezaron a desarrollar su propia liturgia. Todas ellas válidas, simplemente diferentes. También en ese sincretismo, esa inculturación con las diferentes culturas, empiezan a desarrollarse diferentes, usando un anacronismo, una palabra actual, diferentes leyes canónicas, diferentes prácticas, formas de organizarse. Tienes desde el principio en algunos lugares donde el celibato comenzó a hacerse como práctica opcional, mientras que por 2000 años las iglesias orientales han ordenado hombres casados. En la iglesia occidental el celibato se volvió obligatorio para los sacerdotes. Tienes ley canónica en cuanto a qué edad te bautizas. ¿Te bautizas de niño? ¿Te bautizas de adulto? Diferentes iglesias empezaron a tomar diferentes prácticas. No se condenaban mutuamente. Habían preferencias en sus teologías, justificaban uno a otro, pero la iglesia universal aceptaba de diferentes prácticas. Esa es ley canónica. Cuando te bautizabas, ordenaban hombres casados que recibían los 3 sacramentos de iniciación juntos: bautismo, crismación o confirmación y primera comunión, o los separas en 3: bautismo, primera comunión, confirmación, en 3 edades diferentes, ¿no? ¿Cómo la iglesia funcionaba? Puedes tener cuántas misas a la semana, cuántas misas al día. Eso es ley canónica. Cómo la práctica empezó a unificar o dividir diferentes grupos, pero esa división simplemente división de que éramos un grupo diferente dentro de la iglesia, ¿no? Un grupo diverso. Empezaron a salir diferentes espiritualidades, la espiritualidad del desierto, las diferentes espiritualidades radicales que surgieron en la iglesia primitiva, de cristianos que por promesa o sacrificio caminaban en 4 patas como si fuesen animales, cristianos que decidían caminar de espaldas,
para nunca darle la espalda al pecado, cristianos que deseaban vivir toda su vida en el tope de un pilar y nunca bajaban de esa columna, había que darle comida y todo. Estaban los anacoretas, los eremitas, que se iban al desierto a vivir por sí solos. Empezaron a vivir su fe dentro de ciudades. La espiritualidad de las mujeres vírgenes que juraban castidad por toda su vida y entregaban su vida a Dios. Tenemos muchísimas vírgenes mártires de la iglesia primitiva. También muy antiguo, la orden de las viudas, mujeres que habían dado su vida a criar una familia, que quedan viudas y empiezan a vivir una espiritualidad y se crea lo que se llama la orden de las viudas, también muy antiguo. La mística se distingue la mística de lo más apostólico, estar trabajando, orando o trabajando, esa dicotomía, estoy más con Dios, con el Dios del mundo, o estoy más en el mundo de Dios, ¿no? Diferentes iglesias empezaron a tomar diferentes énfasis, que sea a la espiritualidad o a la apostolicidad o en el punto medio. Empiezan a desarrollarse las órdenes religiosas, los contemplativos, los benedictinos en Occidente, los basilianos en Oriente, el inspirado en el pensamiento agustino de San Agustín, los cenobitas que empiezan a vivir juntos sin llegar a ser monjes, ¿no? Entonces la espiritualidad también empieza a tomar diferentes sabores. Y también la teología, el Dios en el que creemos por los primeros 300 años, después del primer concilio de Jerusalén, donde la herejía, donde tenían, todos los cristianos tenían que ser primero judíos, y eso dice, no, tú puedes ser cristiano sin tener que circuncidarte, etcétera, ¿no? No tenemos así un concilio universal ecuménico hasta Nicea en el año 321. Y pues en todos esos lugares empiezan a desarrollarse ideas diferentes, teologías diferentes, algunas de las cuales fueron consideradas luego herejías y otras que permanecieron viviendo conjuntamente, dos teologías diferentes cristianas, pero que ninguna de las dos ha sido condenada a herejía. Tiene herejías como el gnosticismo, donde la salvación es individual, la salvación es de una élite que conoce los secretos de Jesús, que Jesús se los comunicó a ciertas personas y que la gente común no sabía, ¿no? El gnosticismo, que te salvas por el conocimiento y la autorreflexión, o si no la herejía arriana, que empieza a hablar un poco de la persona de Jesús, la herejía nestoriana, bueno, muchísimas herejías que fueron declaradas luego herejías por los concilios, pero por los primeros 300, más de 300 años de la iglesia, hubo diferentes teologías, diferentes formas de entender. Empezamos a comprender poco a poco mejor quién es ese Jesús, que primero era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios, que empezamos a pensar divino, que lo empezamos entonces a equiparar con la segunda persona de la Trinidad, que lo declaramos Dios. ¿Qué significa eso? Un Dios, un Jesús, que es una persona con dos naturalezas. Empezaron a desarrollarse diferentes teologías, ¿no? Pues esta única iglesia católica universal, unificada, un triángulo, unificada por una misma fe, una iglesia, una fe en Jesús y en un Dios trino. Una iglesia que es santa, santificada, adorando a Dios por la Eucaristía y en los sacramentos, que nos da la gracia de Dios. Y una que es apostólica, unificada a toda en un mismo liderazgo. Los obispos sucesores de los apóstoles, que eligen en ciertos momentos ayudantes, en el área espiritual los presbíteros, llamados hoy sacerdotes, y en el área social los diáconos. Tienes la ordenación de los primeros 7 servidores que está narrado en el libro de Hechos, donde tienes a Esteban, el primer mártir, tienes a Felipe, que va y que convierte y le predica al eunuco de camino a Etiopía. Y la iglesia crece. Pues esta única iglesia, una fe, una adoración, un liderazgo, empieza a ser diversa. Y en cada lugar tienes el único Dios en el medio, un triángulo, una santa y apostólica, católica por la Iglesia Universal, empieza a ser diversa en liturgia, en ley canónica, en prácticas,
en espiritualidad, cómo se relacionan con Dios, y en teología. Y la iglesia empieza a crecer y empieza a tener a cada área recibir un liderazgo. Eventualmente dentro del Imperio Romano, la iglesia tiene primero 3 sedes: Roma, Antioquía y Alejandría, las 3 grandes ciudades del Imperio Romano. Cuando llegas al concilio de Nicea, aparece también Jerusalén, luego también Constantinopla, de modo que ya cuando llegas al siglo IV, siglo V de nuestra era, la iglesia tenía las 5 grandes sedes. Eso es dentro del Imperio Romano, no contando el obispo de Cartago, que aunque nunca se independizó totalmente de Roma, era como si fuese la 6ª iglesia en aquel momento, y muchas veces los obispos estaban opuestos a Roma, ¿no? Eso era dentro del imperio. Pero una vez sales del imperio, tienes la iglesia caldea, en lo que dije, era el imperio sasánida, la iglesia armenia, la iglesia siria, la iglesia georgiana, la iglesia de Etiopía, diferentes sabores. Cuando llega el primer concilio de Nicea, que es llamado, en honor a la verdad, el concilio fue llamado por el emperador. El emperador, una premisa que suele decir que cuando Constantino hizo el cristianismo religión oficial, no, Constantino se convirtió. Dicen, ¿sí o no? Vamos a decir que sí. Constantino llama al concilio de Nicea en el año 325, principalmente porque él lo que hace es descriminalizar el cristianismo. No lo hace religión oficial, eso lo hace Teodosio en el 381, lo que hace el cristianismo iglesia oficial del imperio. Constantino lo que hace es descriminalizar el cristianismo, que se pudiese volver práctico, ¿no? Pero entonces él ve en el imperio que el cristianismo tenía 2 grandes facciones. Había una gran división entre los cristianos ortodoxos o proto-ortodoxos, porque no había sido definido, y los arianos. Aunque también está la herejía gnóstica, voy a concentrarme en las herejías que llevaron a los concilios, ¿no? La herejía de Ario, decía Ario, que en tanto que creemos nosotros, ¿no?, que el Hijo es engendrado, no es creado, no es una criatura, pero es engendrado. En tanto que engendrado, nosotros creemos que el Hijo está siendo eternamente engendrado por el Padre, ¿no? Ario decía que como el Hijo es engendrado, significa que hubo, por no decir tiempo, porque el tiempo ocurre dentro de la creación y en la eternidad de Dios no hay tiempo, pero en esa eternidad uso tiempo con nuestra limitación del lenguaje, un tiempo, un momento, hubo cuando el Hijo no existía. Por lo tanto, el Hijo no es eterno. Por lo tanto, el Hijo es menor que el Padre. Por lo tanto, el Hijo está subordinado al Padre, ¿no? Y se dividió el cristianismo entre los que creían que no, que Dios era una sola esencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo eran un solo Dios, iguales entre sí, contra los que, siguiendo las enseñanzas de Ario y de otros, decían, no, Dios es solamente uno, el Padre. Y ese Padre engendra la eternidad al Hijo, produce el Espíritu Santo, pero estos son menos que Dios Padre, son menos que Dios, son subordinados a Dios. Y eso estaba dividiendo el imperio. Y Constantino en el año 325 llama al concilio de Nicea. Y el concilio de Nicea condena las enseñanzas de Ario. Y en ese concilio de Nicea se afirma la divinidad de Jesús igual al Padre. Todavía no se habla nada del Espíritu Santo. La divinidad de Jesús igual al Padre. En el momento existían muchos credos, muchas fórmulas de fe. La fórmula romana, que viene de la fórmula de Cesarea,
Cuando una persona se bautizaba, le preguntaba, ¿crees en Dios Padre, creador de todo el universo? ¿Crees en Dios Hijo, con la narración de la vida de Jesús? ¿Crees en Dios Espíritu Santo, en una iglesia, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados? Esas fórmulas, ¿no? Que fueron definidas luego, pero una fórmula. Lo que llamamos nosotros hoy el credo de los apóstoles es mucho más antiguo que el credo de Nicea del siglo IV y unifica las cosas que se le preguntaba a una persona cuando iban a bautizar. ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees que Jesús murió? ¿Crees en la iglesia? Este credo de Nicea, en Nicea se escribe el credo que empieza a unificar y que a la misma vez empieza a darle caña, empieza a condenar herejías. Cuando dicen que solo hay un Dios, se condenan todas las herejías triteístas que decían que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres dioses, o arios, donde Jesús era un diferente a Dios, era divino, pero no era Dios, o era un semidios, dependiendo cómo tú empieces a definir eso, en tanto que era subordinado a Dios, era un Dios, era otro Dios, era algo diferente. Un Dios. Empieza a condenarse a otra idea, como las herejías modalistas, donde decían, no es que el Hijo es Dios, es que Dios es Padre cuando crea, es Hijo cuando redime, es Espíritu Santo cuando santifica, pero es como si Dios se pudiese tres gorros. No son tres, no hay una distinción. Se condena, no. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, no son tres gorros. Es diferente, no es lo mismo, pero son un solo Dios, pero en formas diferentes, las tres personas. Empieza a acuñarse ese lenguaje, empieza a pensarse qué es la iglesia. En fin, Nicea confirma, anuncia la divinidad de Jesús. Más tarde, en el año 381, un segundo concilio, Constantinopla, ahí se afirma la divinidad del Espíritu Santo. Cuando el credo, y hay que ser en honor a la verdad, como dice el credo aprobado en Constantinopla, creo en Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre. Y luego la divinidad del Espíritu Santo se añade en la segunda línea, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, decimos nosotros, ¿no? Ahí se afirma la divinidad del Espíritu Santo, que procedía del Padre. El filioque que viene del Hijo, eso es muy posterior, se añade luego, ¿no? El credo de Constantinopla es que el Espíritu Santo viene del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Hasta ahí todo bien. Todas las iglesias por cultura, por idioma, estaban a la par, estaban todos de acuerdo, empiezan a condenarse diferentes herejías. Toda esta diversidad de creencias empiezan a ser condenadas, grupos empiezan a morir, empieza a haber una uniformidad de fe. Pero entonces llega el tercer concilio, el concilio de Éfeso, en el 431. ¿Por qué ocurre el concilio de Éfeso en el 431? Fuera de Roma, los dos centros urbanos del Imperio Romano, Antioquía y Alejandría, ahí empieza a hacerse mucha teología. Y la teología en Antioquía era una teología que enfatizaba o se estaba pensando más a Jesús desde su humanidad. Mientras que la teología en Alejandría era una teología donde pensaban a Jesús más desde su divinidad. Jesús era los dos, era verdadero Dios, era verdadero hombre, definido en Nicea, definido en Constantinopla. Pero entonces, ¿qué significa un Jesús que es verdadero Dios, verdadero hombre? Antioquía empieza a pensar un poco más sobre el Jesús humano. Alejandría empieza a pensar un poco sobre el Jesús divino. Y llega entonces el personaje de Nestorio, de la escuela de Antioquía, que eventualmente es patriarca de Constantinopla. Y cuando hablamos de la Virgen María, Nestorio decía que en Jesús había no solamente dos naturalezas, como creemos nosotros, dos naturalezas, humana y divina, en una persona de Cristo, una hipóstasis, que es la palabra teológica, sino que Jesús era dos en uno. Era como si fuese dos personas. Tú podías distinguir lo que era humano de Jesús de lo que era divino de Jesús. Por lo tanto, hablando de María, tú no podrías decir que María era madre de Dios
porque ella no era madre de la parte divina de Jesús. Ella solamente era madre de la parte humana de Jesús. Y entonces Nestorio empieza a decir que María es la Cristotocos, la madre de Cristo, y que decir Theotokos, la madre de Dios, era incorrecto. En el concilio se dice, sí, Jesús tiene dos naturalezas, eso todavía no se define hasta Calcedonia, pero Jesús es dos, pero no se pueden confundir, tú no las puedes separar, no las puedes distinguir, no puedes decir que María es solamente madre de la parte humana de Jesús, porque Jesús era Dios y hombre desde concepción. Para esos cristianos que creen en el aborto, en el tercer concilio de Éfeso, en el 431, ahí empieza la idea de la concepción. Jesús era divino y humano desde el momento de la concepción. Tú no podías distinguir los dos. Por lo tanto, María llevó en su seno, llevó en su vientre a un Jesús que era tanto humano como divino. No podía distinguirlo. Entonces, María parió a ese hombre que decimos es Dios. Que si nos vamos literalmente, el término, el dogma de la iglesia, María Theotokos, nosotros decimos madre de Dios en español y otros idiomas, en latín Mater Dei, pero realmente en griego Theotokos, María es la que parió a Dios. Ese es el dogma. María es la que parió a Dios, que en nuestro lenguaje es madre, pero el dogma es María es la que parió a Dios. Tú no puedes separar la divinidad de Jesús de su humanidad. Por lo tanto, María llevó por 9 vientres a Dios Hijo, a Jesús, que es Dios. Por lo tanto, María parió a Dios. Hay un padre de la iglesia que lo pone muy vulgarmente. María es la mujer de cuyo órgano salió ese hombre que nosotros llamamos Dios, ¿no? Entonces, en Éfeso se declara a María Theotokos y eso es dependiente de un dogma, de un creer que la humanidad de Jesús y su divinidad no pueden separarse. Jesús era los dos. No hay una parte humana y una parte divina, ¿no? Entonces, se define a Jesús como Dios o se enuncia, es oficial. En Nicea se declara al Espíritu Santo Dios. En Constantinopla, en Éfeso, la humanidad y la divinidad de Jesús no las puede distinguir. Por lo tanto, María es Theotokos, ella parió a Dios, ella es madre de Dios. Ahí, esta iglesia, el imperio sasánida, que iba desde Caldea, desde Irak, y llegó hasta, podemos decir, casi Pakistán, India. El cristianismo llegó a China en el siglo VIII. Hay una placa, siglo IX, siglo VIII, hay una placa de cristianismo en China en el siglo VIII, que es el cristianismo que bebe de esta teología de Nestorio. En India, esta teología de Nestorio llegó cuando los portugueses lleguen en el siglo XVI, encontrarán a una comunidad cristiana en India que desde el siglo VI viven ahí y es un cristianismo que beben de la teología de Nestorio. Ya había cristianismo en India cuando llegaron los portugueses y lo había existido por más de 1000 años. Pues el imperio sasánida en el 424 habían declarado el cristianismo la religión oficial del imperio. Cuando ocurre se condenan las ideas de Nestorio. Por cuestiones políticas, el imperio sasánida no quería saber nada de Roma, estaba siempre peleando con Roma a nivel político y por influencia política, al final del día, la iglesia del este, si nosotros somos parte de la iglesia de Roma, la iglesia occidental, recuerden que el Papa Benedicto se deshizo del título patriarca del oeste. Bueno, según la iglesia creció hacia Asia, allí en Caldea estaba el patriarca del este, la iglesia del este, el imperio sasánida, donde estaba el imperio del este, por cuestiones políticas, pero también teológicas, decidieron aceptar, no, nosotros no reconocemos esta unidad de esas dos. Hay una distinción, ¿no? Entonces, en esa teología nestoriana,
la iglesia sasánida, la iglesia del este, rompe con la iglesia universal. En el año 431, el imperio de Éfeso. Tomó unos años en que sea la ruptura, pero todo comienza en Éfeso, ¿no? Pues esta iglesia que rompe en el año 431, la iglesia asiria del este, la iglesia del este, existe hoy día. La iglesia una, fe en Cristo, una adoración en la Eucaristía, un liderazgo apostólico, sus obispos tienen ascendencia apostólica, con ellos tienen su propia liturgia, su propia ley canónica, su propia espiritualidad, su propia teología. La iglesia del este sobrevive hoy día. Y ya verán por qué estoy mencionando toda esta historia. La iglesia del este sobrevive hoy día. En 1968 tuvieron un cisma ellos mismos. Existe hoy entonces en dos realidades, en dos grupos que son herederos de esta iglesia. Pero hoy, en el año 2020, esta iglesia es apostólica, tiene sacramento, tiene una sola fe. Se separó la iglesia caldea. Continúa y la oposición a Nestorio fue tal que separaba la humanidad de Jesús de la divinidad, que entonces sale en Alejandría otra herejía, Eutiques, en inglés, no me acuerdo cómo se dice en español. Dice, no, que Jesús no había dos naturalezas, que el error de Nestorio era porque tú estás hablando de dos naturalezas. No, Jesús es una sola naturaleza. La naturaleza divina absorbió la humana y entonces Jesús solo era divino. Bueno, el credo de Nicea y de Constantinopla declara a Jesús verdadero Dios, verdadero hombre. Esto es una herejía. Entonces, en el año 451, el concilio de Calcedonia se reúne para lo que eventualmente se considera la herejía monofisita, porque physis en griego significa naturaleza. Esta herejía que decía que Jesús solamente tenía una naturaleza divina que había absorbido a la humana, en Calcedonia esto se condena. Había ciertos obispos de la época que no eran monofisistas, o por lo menos no se definían monofisistas, pero decían que la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana, sin confusión, hicieron una naturaleza que es ambos divina y humana. No puedes confundirlas, no las puedes separar, pero es una misma naturaleza. Entonces, estos obispos estuvieron en contra de que usasen la fórmula que Jesús es una persona con dos naturalezas, humana y divina. Ellos dijeron, no. Jesús es una persona, una naturaleza que tiene carácter divino y carácter humano. Por problemas de idioma, que el griego, tú digas, una hipóstasis, una persona con dos naturalezas, humana y divina, o que en otros idiomas, por ejemplo, el sirio, diga que Jesús es una naturaleza con dos caracteres, divino y por estas cuestiones de idioma, o en tanto que estos obispos empezaron a decir, en lugar del monofisismo, ellos declaran hoy día un anacronismo, dicen la palabra miafisismo, donde una naturaleza es tanto divina y humana, no se pueden confundir, no se pueden separar, pero es una. En ese momento, 3 de las iglesias se separan. La iglesia armenia, el imperio armenio, que fue el primer país en declarar el cristianismo como religión oficial, mucho antes que Roma, declara el cristianismo oficial en el 301, pues la iglesia de Armenia se separa de la iglesia universal porque no acepta el lenguaje griego. Ellos usaban otro idioma, su propio idioma, la traducción del griego a su idioma. No aceptan esa definición. Armenia. Y las dos sedes, Roma y Constantinopla, no tuvieron problema, pero las dos grandes sedes, Antioquía y Alejandría, tuvieron un cisma. En Alejandría, la mayoría de los cristianos rechazaron esa definición del concilio de Calcedonia y se crea lo que es la iglesia
copta en Alejandría, la mayoría siendo rechazando Calcedonia, muy pocos siendo fieles a Calcedonia. Y en Antioquía también la iglesia de Antioquía se separa, se rompe lo que hoy es la iglesia de Antioquía ortodoxa y la iglesia siriaca. La iglesia siriaca también no acepta Calcedonia. Y estas tres iglesias, Armenia, Siria y Copta, rompen con la iglesia universal y mantienen comunión entre sí. Entonces, tú tienes que la iglesia caldea quedó sola después del concilio de Éfeso en el 431. Estas tres iglesias de Armenia, de Siria y de Egipto, Copta, mantienen comunión entre sí rechazando el concilio de Calcedonia. Esas tres iglesias han sobrevivido todavía al día de hoy. Una fe en Cristo, entendiéndolo de forma diferente, pero una fe. Una adoración en la Eucaristía, ellos todos tienen la Eucaristía. Un mismo liderazgo apostólico, con liturgia canónica, espiritualidad diferente, pero donde la teología cambió tanto, el lenguaje cambió tanto, esa fe en Cristo cambió, que se separaron porque la diversidad fue demasiada en teología. Eventualmente, la iglesia de Antioquía llega a India y India se hace independiente. La iglesia de Alejandría, que creció, Etiopía, que fue el segundo país en declarar el cristianismo como su religión oficial en el año 333, Etiopía se independiza a nivel de iglesia de Alejandría, de la iglesia copta, a principios de los 90, en 1993, Eritrea se independiza de Etiopía a nivel político y a nivel de iglesia, la iglesia eritrea se separa de la iglesia de Etiopía y así hoy día hay una comunión de iglesias, Armenia, Siria, Copta, India, Etiopía y Eritrea, que son apostólicas, sus liderazgos son apostólicos hasta años de los apóstoles, tienen los sacramentos, tienen la fe, pero que no es parte de la iglesia universal, se separaron. Y esas 6 iglesias hoy día en el 2020 todavía existen. Y la iglesia continuó y tuvo muchos otros herejías que dieron lugar a peleas, que dieron lugar a conversaciones y a más concilios. Tienen los primeros 7 concilios. Bueno, tratando de unificar la iglesia de Alejandría tan grande, la iglesia siria, la iglesia armenia, tratando de buscar la paz, de unificar la iglesia, empezaron a hacerse ideas como idea de que, Jesús tenía 2 naturalezas, divina y humana, pero solamente tenía una voluntad, la divina. Eso se llama la herejía monotelista. Y muchos cristianos, muchos obispos, patriarcas, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, empezaron a defender esa idea. Sí, las 2 naturalezas, pero Jesús nada más tenía una voluntad. El patriarca de Jerusalén, que fue patriarca de Jerusalén, no. Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. 2 naturalezas, cada naturaleza con su voluntad. En fin, en el tercer concilio de Constantinopla, en el año 681, ahí se condena la herejía monotelista. Hubo otros obispos que decían, que no es monotelismo una voluntad, pero que aunque son 2 voluntades, la humana y la divina, no hay diferencia entre ellos, no hay discordancia. Son 2 voluntades, pero que siempre van a la par. Y esto es una idea que se llama el niatelismo. Niatelismo es 2 voluntades, pero que realmente están siempre unidas y no van cada uno por su lugar, ¿no? Jesús que en Getsemaní dice, Padre,
aparte de mí la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Dos voluntades siempre a la paz. Menciono esto porque aunque no hubo un cisma concreto, este grupo que rechaza el monotelismo, pero que cree en el miatelismo, donde las dos voluntades iban a la par, tiene un grupo que conserva eso, que eran los cristianos maronitas, que quedaron aislados, que con la conquista musulmán quedaron totalmente aislados del resto de la Iglesia Universal y mantuvieron estas ideas miatelistas, que oficialmente nunca rompieron de la Iglesia, pero que tenían estas ideas miatelistas, de las dos voluntades de Dios, pero que realmente eran unificadas, miatelismo, ¿no? Tenía que mencionar eso por la evolución de la Iglesia. Finalmente llega el año 1054. La Iglesia latina, la Iglesia griega, 1000 años de teología, reflexiones, empiezan a haber diferentes prácticas, pero también entra la política, esa pelea que había entre el Imperio Romano Occidental en Roma y el Imperio Romano Oriental en Constantinopla, cuál tenía primacía, eventualmente por problemas teológicos y otras cosas, y políticos. En 1054, el Papa, el patriarca del oeste, desde Roma, excomulga al patriarca de Constantinopla, y el patriarca de Constantinopla excomulga al patriarca de Roma y rompe comunión la iglesia romana y la iglesia de Constantinopla. Hay que decir aquí, la Iglesia Universal tenía 5 grandes sedes: Roma, Constantinopla, pero Alejandría, Antioquía, Jerusalén. A eso añade la iglesia de Georgia, que aunque era bajo Antioquía, fue autónoma desde el año 486 y era como si fuese totalmente independiente. Tienes la iglesia en las tierras eslavas, que empieza también a desarrollarse y tenía una cierta independencia. El resto de la Iglesia Universal no se separó. El problema fue entre Roma y Constantinopla. Pero ¿qué ocurre? Ocurren las cruzadas. Y con las cruzadas, que aparte las cruzadas comienzan porque el emperador de Constantinopla pide ayuda a Roma para combatir a los musulmanes y Roma envía a los ejércitos. Pues en las 4 cruzadas varias cosas pasan. En la primera cruzada llegan a Antioquía y los europeos de los reinos europeos occidentales, que no tienen nada que ver, que se han olvidado que la iglesia era una, que existían los católicos de la Iglesia Universal en Antioquía, en Jerusalén, en Alejandría. Llegan los cristianos latinos de Europa, llegan a Antioquía y como no eran católicos latinos, reciben y tratan a los locales como si fuesen musulmanes. Y llegan a Antioquía, lamentablemente, estos soldados cristianos europeos de la Iglesia Católica Latina, la Iglesia Romana, masacran a todos los habitantes, a la mayoría de los habitantes de Antioquía, incluido a los cristianos. Ahí comienza a romperse la relación de Roma. Ya rompió en el 54 con Constantinopla, empieza a romper con las iglesias orientales, Alejandría, Jerusalén. Llega a Jerusalén y cuando finalmente capturan Jerusalén, matan a todo el mundo. Empiezan los católicos de Jerusalén que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Nosotros no somos latinos, pero somos católicos. Empieza y eventualmente desde la división de Constantinopla con Roma en el 54, eventualmente Alejandría, Jerusalén, Antioquía también rompen con Roma hasta que el cisma de la iglesia occidental ocurre. Y por un lado queda la iglesia católica romana y por otro lado queda la iglesia ortodoxa, que esa iglesia ortodoxa eventualmente evoluciona y hoy día son 14 iglesias en comunión porque Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, eran 5, quedan 4, que rompieron con Roma por lo que Roma hizo.
según pasa el tiempo, la iglesia de Georgia, la iglesia de Serbia, la iglesia de Rusia se llama la tercera Roma, la iglesia de Bulgaria y la iglesia de, mencioné, Rusia, Georgia, Serbia, Bulgaria y Rumanía, serán elevadas a patriarcados, los 4 patriarcados clásicos, los 5 patriarcados menor, son 9. Eventualmente la iglesia de Chipre es declarada separada de Antioquía en el concilio de Nicea. Tienes la iglesia de Chipre, muy antigua, la iglesia griega, la iglesia armenia, Checoslovaquia, Polonia. Eventualmente la diáspora llega a Estados Unidos, la iglesia americana, y han escuchado en las noticias el año pasado el cisma de Constantinopla y Rusia, porque declararon la iglesia ucraniana. Pues eventualmente este cisma que empezó en el 54, la iglesia ortodoxa, hoy día existe en 14 iglesias en comunión entre sí, aunque es verdad que hoy día Constantinopla y Rusia han roto comunión. Y ahí tú tienes 2 opcionales donde tienes la iglesia de ortodoxa de América, que solamente es reconocida por varias iglesias ortodoxas, y tienes la iglesia ortodoxa de Ucrania, que solamente es reconocida por 3 iglesias ortodoxas. Ese cisma, pues podemos decir, la iglesia ortodoxa entonces hoy pueden ser 14 entre sí o 16. América es reconocido por 5 iglesias ortodoxas: Rusia, Bulgaria, Georgia, Polonia y Checoslovaquia. Y Ucrania es reconocido por Constantinopla, Alejandría y Grecia, ¿no? Pues sean 14 o 16, la iglesia ortodoxa es parte de la iglesia que es una fe en Cristo. Santa, tiene los sacramentos igual que nosotros, apostólica, Constantinopla fundada por Andrés, hermano de Pedro, Antioquía fundada también por Pedro, Alejandría fundada por Marcos, Jerusalén, donde el primer obispo fue Santiago. Son iglesias apostólicas que rompieron con Roma, pero que existen hoy día, que son iglesias, y hoy día son 14/16 iglesias en comunión total o limitada entre sí. ¿Por qué doy toda esa historia? Porque entonces, en Puerto Rico, fuimos colonizados por España, que fue parte de la Iglesia Católica Occidental, la Iglesia Católica en comunión bajo el obispo de Roma, la Iglesia Católica Latina. Y en Puerto Rico, cuando hablamos de Iglesia Católica, nos referimos solo a la Iglesia Católica Latina. Pero esto crea un problema, porque todas esas iglesias que yo mencioné, ese cisma en el concilio de Éfeso, que está la iglesia que existe hoy día, la iglesia caldea, en el 1552, ellos tuvieron un cisma. Y la mitad de la iglesia caldea que se separó en Éfeso volvió a comunión con Roma, manteniendo toda su liturgia, toda su ley canónica, toda su espiritualidad y toda su teología, cambiando un poquito. Pero la mitad de la iglesia que rompió en Éfeso, hoy día parte sigue independiente, pero parte está con Roma. De esas 6 iglesias que hoy están en comunión entre sí, las que se rompieron en Calcedonia en el 451, la iglesia de Armenia tuvo un cisma y hay parte que están con Roma. La iglesia copta tuvo un cisma y hay parte que está con Roma. La iglesia siria tuvo un cisma y hay parte que está con Roma. Estos 3 cismas estuvieron más o menos a mediados del siglo XVIII. Pero luego la iglesia india tuvo un cisma, hay parte que está con Roma. La iglesia de Etiopía y la iglesia de Eritrea también hay parte que está con Roma. O sea que del cisma de Éfeso, ese cisma está parcialmente sano
porque muchos de los caldeos volvieron a Roma. El cisma de Calcedonia, que hoy día son 6 iglesias, parte de ese cisma ya sanó, porque esas 6 iglesias rompieron por parte y parte de esas 6 iglesias han vuelto con Roma. Tienes ahí 6 iglesias orientales. Esa iglesia maronita que yo les dije que creían en el niatelismo, donde las dos voluntades humanas y divinas de Jesús están a la misma línea. Cuando llegan las cruzadas a el área del Líbano, finalmente hay contacto con ellos. Ellos se declaran, nunca hemos roto comunión con Roma. Y ahí sale la iglesia maronita de Siria. Tienes 1, tienes 6, 7, la iglesia maronita, 8. Tienes estas 8 iglesias que nunca han roto comunión, que están con Roma, pero que no son parte de la iglesia, que no son romanas, no son latinas, son parte de la iglesia católica nuestra, están con Roma. Si yo estoy en cualquiera de esas 8 iglesias, y debo decir 9 iglesias, porque la iglesia siriaca también tuvo esta iglesia caldea que llegó a India, parte de India se separó, por lo tanto la iglesia caldea, no solamente los caldeos, sino los caldeos de India, los caldeos de Siria y los sirios de India. Ahí tienes 9 iglesias, de esos cismas, 9, todas ellas tienen su versión romana. No son latinos, nunca han sido iglesia latina, nunca han usado el latín, pero están en comunión con Roma. Roma es su líder espiritual. Entonces, la iglesia católica no es solamente la latina en comunión con estas 9 iglesias, 9 iglesias orientales son parte de la iglesia católica. Y mencioné entonces el cisma caldeo, 2, la de Irak y la de India. Del cisma oriental, 6 y 7, porque la iglesia de India tiene 2 versiones, la iglesia siriaca y la iglesia india. Anyway, tenemos 9. Y luego los ortodoxos, esas 14/16 iglesias, las iglesias ortodoxas, muchas de ellas también han tenido sus propias cismas que han vuelto a Roma. La iglesia de Antioquía, con la iglesia melquita, tuvo un cisma y volvió a Roma. Y con los melquitas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría también tuvieron pequeños cismas. Y todos los que volvieron a Roma, de Antioquía, Alejandría y Jerusalén, son parte hoy de la iglesia melquita. Luego tú tienes la iglesia de las que vinieron después, la iglesia rusa tuvo un pequeño cisma que volvió también a nuestra iglesia católica, pero no solamente la iglesia Rusia, que es un imperio tan vasto, cuando han venido a la iglesia católica, ha venido a la iglesia católica en más de un grupo. La iglesia ortodoxa rusa existe en comunión con Roma bajo la iglesia católica rusa y la iglesia católica bielorrusia. La iglesia ortodoxa ucraniana existe bajo la iglesia católica ucraniana y la iglesia católica rutena. Si tú no aceptas a Ucrania como iglesia independiente, pues la iglesia católica ortodoxa rusa existe dentro de la iglesia católica bajo 4 iglesias. La iglesia católica rusa, la iglesia católica bielorrusa, la iglesia católica ucraniana, la iglesia católica rutena. Luego, la iglesia ortodoxa serbia existe dentro de la iglesia católica en 3 manifestaciones. La iglesia católica croata, la iglesia católica macedonia y la iglesia católica húngara. Y luego, esas son las 3
que existen en la Iglesia Católica con más de una versión. Las otras, hay una Iglesia Católica Rumana, hay una Iglesia Católica Búlgara, hay una Iglesia Católica griega, hay una Iglesia Católica polaca, hay una Iglesia Católica albanesa. Es decir, que la Iglesia ortodoxa de 14 y 16, estas 14 iglesias ortodoxas, existen 14 cismas que se han manifestado en la Iglesia Católica hoy, tener 14 iglesias bizantinas, donde de las iglesias ortodoxas solamente Constantinopla, Chipre y Georgia no tienen una versión romana. Todas las demás iglesias ortodoxas tienen sus versiones romanas. O sea, tienen 14 iglesias católicas bizantinas, tienes y la iglesia católica latina son 15, y luego tienes las 9 iglesias orientales de las otras iglesias apostólicas. Es decir, la iglesia católica nuestra es rica, no se reduce a lo latino, y hay que tener cuidado cuando decimos, porque los católicos hacemos las cosas de esta forma. No, quizás puedes decir, la iglesia católica latina hace las cosas de esta forma, pero la iglesia católica nuestra, en unión con Roma, existe en 24 iglesias diferentes, cada una con su liturgia, con su espiritualidad, con su teología, con su ley canónica, que comparten la única fe en Cristo, la única adoración en la Eucaristía y los sacramentos, y la única liderazgo en el tener obispos, pero que es muy diversa. De estas 23 iglesias orientales, para hablar un poco más, para que no tenga esa diversidad, 6 de ellas, el líder de 6 de ellas tiene título de patriarca. Recuerden el cisma de Calcedonia, la iglesia católica de Armenia, la iglesia católica copta de Alejandría, la iglesia católica siriaca de Siria. Esas 3 iglesias tienen patriarcas católicos. De la iglesia ortodoxa original, la iglesia Antioquía, los melquitas que rompieron de la iglesia ortodoxa a la iglesia católica, la iglesia melquita tienen un patriarca. 4. Del cisma de Éfeso, la iglesia caldea, los católicos tienen su patriarca caldeo. Y esos maronitas del miotelismo, que nunca rompieron con Roma, pero que se descubrieron en la primera cruzada y confirmaron con Roma, tienen su patriarca. Es decir, que las 23 iglesias orientales, 6 de ellas tienen un patriarca. ¿Y por qué hago énfasis en esos patriarcas? Porque esas 6 iglesias son totalmente independientes de Roma. Ellos eligen quién va a ser su líder. La iglesia armenia elige a su patriarca. La iglesia copta elige a su patriarca. La iglesia siria elige a su patriarca. La iglesia maronita elige a su patriarca. La iglesia caldea elige a su patriarca. La iglesia melquita elige a su patriarca. Y luego esos 6 patriarcas suelen escribirle a Roma confirmando la comunión que hay entre ellos. O sea, que esas 6 iglesias no están bajo Roma, están en comunión con Roma. De esas 23 iglesias, esas 6 tienen patriarcas. Hay otras 4 que tienen arzobispos mayores. La iglesia católica de India, que tiene 2, la iglesia india Malabar, que viene del cisma caldeo, y la iglesia católica Malankara, Silo Malabar, que viene del cisma de Siria.
Estas dos iglesias indias, Silo-Malabar y Silo-Malankara, tienen arzobispos mayores. También Ucrania y también Rumanía. ¿Qué significa que ellos tienen arzobispos mayores? Estas cuatro iglesias también eligen a sus propios líderes, a su propio arzobispo mayor. Pero a diferencia de los patriarcas, estos cuatro líderes tienen que ser aprobados por Roma. Entonces no son patriarcados porque no eligen independientemente y los patriarcas luego confirman su comunión con Roma. Si estas cuatro iglesias eligen sus líderes, pero tienen que ser confirmados con Roma. Ahí tienes 10 de las 23 iglesias católicas orientales. En las otras 13, Roma asigna quiénes van a ser los líderes. Asigna los obispos. Pero 5 de ellas, las grandes, la iglesia rutena, muy grande en Estados Unidos, la iglesia eslovaca, la iglesia húngara, y del cisma de Calcedonia, la iglesia eritrea y de Etiopía, estas 5 iglesias, aunque Roma les asigna su líder, tienen un sínodo local que ayuda a estos líderes a gobernar su iglesia. 10, 5, 15. Las otras 5 iglesias no bizantinas, no patriarca con arzobispos mayores o metropolitanas, las otras iglesias tienen lo que se llama jerarquía, no tienen jerarquía propia. Roma asigna sus obispos, pero son gobernadas directamente desde Roma, que son la iglesia albanesa, la iglesia rusa y la iglesia bielorrusia. No hay un obispo o un líder de estas iglesias, pero las parroquias que pertenecen a estas 3 iglesias son gobernadas directamente desde Roma, ¿no? Pues ahí tienes la diversidad de iglesias católicas nuestras. Como católico latino, yo puedo ir a cualquiera de estas 23 iglesias y comulgar. Y ellos pueden venir a nuestra iglesia y comulgar. Somos una única iglesia, pero no tienen nada que ver con el latín. Y son parte de nuestra iglesia católica universal. Entonces hay que tener cuidado cuando universalizamos o generalizamos, porque los católicos, cuidado, que la iglesia católica es muy diversa. Y entre todo esto, mencioné, estoy viendo aquí la lista para asegurarme de que he mencionado todas las iglesias. La única iglesia que debo mencionar, que es un poco diferente, es la iglesia católica italo-albanesa, que no es un cisma ortodoxo, pero desde la persecución musulmana, muchos albanos que eran ortodoxos, cristianos, fueron a Italia, se establecieron en el sur de Italia, y estando en Italia, Roma les permitió mantener su rito bizantino. Pues ellos están en comunión con Roma. No fue un cisma de una iglesia ortodoxa, no existía la iglesia albanesa en aquel entonces, fue escapando de los musulmanes, se instalan allá y eventualmente Roma los considera como iglesia independiente. Entonces, la iglesia católica bizantina italo-albanesa. Así, la iglesia católica es una comunión de 24 iglesias, 6 de las cuales no están bajo Roma, sino solo en comunión con Roma, 4 de las cuales son independientes de Roma, aunque Roma tenga que confirmar su liderazgo. Ahí son 10. Y las otras 13, Roma les asigna liderazgo o las gobierna directamente desde Roma. Quiero hacer varias distinciones, ¿no? Cuando hablamos de la liturgia, cosas importantes de la diversidad litúrgica. La Iglesia Católica Caldea está lo que se llama la liturgia de Agai y Mari. En la Eucaristía, nosotros decimos, tenemos la epíclesis que invocamos al Espíritu Santo, decimos las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y al final se levantan por Cristo con él y en él.
la iglesia caldea, que usan el rito, los que usan el rito de Agai y Mari, nosotros los católicos reconocemos su Eucaristía, eso es cuerpo y sangre de Jesús, pero en su misa, en su liturgia divina, ellos nunca dicen las palabras de Jesús. Ellos invocan al Espíritu Santo y levantan los dones, pero nunca dicen las palabras de Jesús. Y reconocemos la Eucaristía. Cuando hablaba de la liturgia, hablé del canon romano. Esas son las tres partes de la liturgia eucarística. Recuerden que el canon romano, esa liturgia preferida por los tridentinos, en ningún momento invoca al Espíritu Santo. Dice las palabras de Jesús y levanta los dones. Es decir, que las diferencias litúrgicas pueden ser significativas. Las diferencias de ley canónica no son tan importantes, ¿no? Que haya curas casados o no casados, que recibas el sacramento de niño, del bautismo, o recibas el bautismo de adulto, que recibas el bautismo unido al sacramento de la confirmación y de la primera comunión, o lo recibas separado. Pues eso no es tan importante, no tiene tanta peso. Espiritualidad, pues nosotros tenemos tantas espiritualidades que realmente no hay diferencia. Pero dentro de nuestra diversidad católica, católicos con nosotros en comunión con Roma, el filioque, los católicos bizantinos no creen que el Espíritu Santo viene del Padre, del Hijo, perdone, solo viene del Padre. El credo de Constantinopla, niceno-constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Es 14 de las iglesias católicas en comunión con Roma no creen que el Espíritu Santo procede del Hijo, solamente procede del Padre, como si el Padre tuviese un brazo que es el Hijo y un brazo que es el Espíritu Santo, pero no hay comunión entre ellos. La idea nuestra de que el Espíritu Santo es el amor entre el Hijo y el Padre, ellos tienen una teología del Espíritu Santo muy diferente a la nuestra. Y están en comunión con Roma, son católicos. Es decir, porque dentro de la diversidad puede no simplemente ser superficial como lo litúrgico, como lo espiritual o la ley canónica, pero entra a cosas esenciales de la fe, como de la Eucaristía, no dicen las palabras de Jesús, o en la teología, que creen en un Dios trino, pero que el Espíritu Santo no viene del Padre. Y aún así, estamos en comunión, somos parte de la única iglesia. Es decir, tengamos mucho cuidado cuando generalizamos. Los católicos hacemos, los católicos creemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Estudia teología, estudia la diversidad de la iglesia antes de estas generalizaciones, ¿no? Espero que esta charla un poco de la historia de la iglesia y de la historia y de la distinción de las diferentes iglesias católicas orientales les ayude a abrir su mente a que la iglesia católica está unida en lo esencial y distinguida, diferenciada en lo superficial. Esto también nos puede ayudar cuando encaminamos el ecumenismo, porque estas iglesias católicas apostólicas, el cisma de Éfeso, la iglesia caldea, el cisma de Calcedonia, las 6 iglesias apostólicas, el cisma ortodoxo, estas iglesias reconocen que la única iglesia universal está rota. Y estas iglesias buscan comunión con nosotros. Y eso es el ecumenismo. Sanar esa herida para volver a ser uno, como Jesús dijo, que seamos uno como el Padre y el Hijo es uno. Con eso dicho, la próxima charla, el martes que viene, le voy a hablar sobre la diversidad de la Iglesia Católica Latina, porque he hablado mucho de las iglesias orientales y podemos entender, que 23 iglesias diferentes a la nuestra, pero es que no podemos generalizar ni universalizar cosas ni de la iglesia latina, porque la iglesia latina propiamente también es muy diversa. La próxima vez, el martes, a las 10 de la mañana en vivo, no voy a hacerlo por la tarde, les hablaré de las iglesias católicas latinas diversas, la diversidad de la única iglesia católica latina. Espero que esto les ayude y unificados
a nuestros hermanos católicos, el próximo oyente, que están sufriendo tanta violencia y tanta guerra, pero también, como decía Juan Pablo II y en Vaticano II, el pulmón derecho de la Iglesia Universal, que ha habido cisma entre las 16 iglesias ortodoxas y las 6 iglesias apostólicas y la iglesia caldea. Rezar por la unión, rezar para que eventualmente la iglesia vuelva a ser una, rezar para que, como Jesús soñaba, que todos seamos uno como nuestro Padre y el Hijo es uno. Recemos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden buscar las listas de estas 23 iglesias católicas en internet, que son iglesias por sí y que tienen diferentes ritos: el rito bizantino, el rito armenio, el rito alejandrino, el rito antioqueno. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.